Muchos cristianos sienten ansiedad al hablar de su fe. Y sin embargo, Pablo decía con firmeza, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo puede alguien pasar del temor a la confianza? Frente a la debilidad humana, el poder de Dios nos anima a vivir y a hablar sin vergüenza del Evangelio. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en un estudio de la epístola de Pablo a los Romanos titulado El poder del Evangelio. Esta carta es uno de los más importantes libros de todas las Escrituras. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara y poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Va a ser un estudio de 8 semanas con 40 episodios, así que te estamos recomendando que comiences a leer el libro de Romanos desde ahora para que podamos estudiarlo juntos. Y estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a entrar en un pasaje de Romanos donde Pablo abre su corazón y nos revela por qué no se avergüenza del Evangelio. Vamos a ver cómo el mensaje de Cristo no solo nos fortalece como iglesia, sino que también es una deuda que tenemos con el mundo. Y lo más sorprendente, no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios mismo. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Vamos a descubrir esto hoy juntos. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 1, versículo 8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace muchos años un pastor me contó de un taller de evangelismo al que asistió, en el que hicieron una actividad inicial, muy interesante. El que dirigía el taller anunció al grupo que había sobres debajo de algunas de las sillas y en uno de esos sobres había un billete de $20. El que encuentre el sobre, dice el hombre, se queda con el dinero. Ahora te puedes imaginar la explosión de energía y entusiasmo con la que los participantes comenzaron a buscar los sobres y después de unos minutos de caos y risas, alguien gritó, ¡lo encontré! Y todos aplaudieron. Bueno, hermanos, dice el hombre, ¿creen que valió el esfuerzo buscar los sobres y abrir cada uno de ellos para hallar el dinero? Y todos gritaron, ¡sí! ¿Y cuántos creen que una alma tiene muchísimo más valor que $20? Y todos levantaron las manos y algunos dijeron amén. Si un alma es tan valiosa, ¿por qué entonces será que muchos cristianos no se sienten motivados a ganar almas para Cristo? ¡Wow! Me imagino que ese momento tuvo un impacto tremendo en los que minutos atrás se habían lanzado con entusiasmo a buscar el dinero. Y yo sé que mi amigo pastor lo sintió. Ahora, cuando yo era más joven, el tema del evangelismo, o sea, de hablar con personas no cristianas acerca de Cristo para que creyeran y tuvieran vida en Él, ese tema me preocupaba mucho e incluso me producía un poco de ansiedad. Siempre sentía que debería hacerlo más a menudo, pero me daba pena y no sabía cómo iniciar una conversación sobre el tema. Ahora, no es que nunca lo hiciera. Tuve muchas conversaciones con amigos ateos y agnósticos en la escuela que sabían que yo era cristiano y me hacían preguntas, pero yo quería ser más valiente y tal vez más persuasivo y convincente. Quería ver más resultados. ¿Qué hice? Bueno, leí libros acerca de cómo ganar almas para Cristo.
le pedí al Señor en la oración que me diera oportunidades y oraba por personas específicas. Fui a talleres de evangelismo y salí a compartir el evangelio junto con hombres que tenían más experiencia que yo. No obstante, por muchos años me sentía inútil en esta área, con una sensación de culpabilidad. Las almas tienen mucho valor y yo sentía que estaba fallando. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque quizás tú que me escuchas a veces te has sentido culpable como yo de no compartir lo suficiente a Cristo con los demás. O te da ansiedad cada vez que oyes al pastor decir que debes hablarle a alguien de Cristo esta semana. La verdad es que Jesús les dio una gran comisión a todos sus discípulos, y esto nos incluye a todos los que hemos creído en Cristo, mi hermano. Nos ha enviado a ser discípulos, a testificar del amor y la gracia de Dios, a proclamar las buenas nuevas de que Cristo es el Señor y Salvador del mundo, y que solo en Él hay perdón y vida eterna. Amén. Pero no debemos sentir que la salvación del mundo depende de nosotros. Quiero que a través del estudio del texto de hoy sientas paz y recibas del Señor una confianza extraordinaria para hablar de Cristo cada vez que el Señor te dé la oportunidad. En el texto que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo nos habla de lo que lo motiva en su misión como apóstol. Es parte de su saludo inicial a los romanos. Escuchemos ahora el texto de hoy. Esto es Romanos 1, del 8 al 17. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Otra vez, esto fue Romanos 1 del 8 al 17. Pablo comienza con las palabras en primer lugar. Ahora, tal vez notaste que nunca nos dice lo segundo, no hay en segundo lugar. Lo que esto significa es que no nos está hablando de una serie de cosas, sino que nos está diciendo algo que él cree que es muy importante, que es de primera importancia. ¿Y qué es? Pablo dice que está agradecido por los creyentes en Roma y específicamente por su fe. Estos hermanos son cristianos fieles y Pablo, que no los conoce personalmente, ha oído de su fidelidad a través de otros creyentes. Él quiere que sepan que ha estado orando por ellos y quiere visitarlos. Ahora, si una persona que te es desconocida te dice que quiere visitarte, tú vas a querer saber por qué. Es casi indudable que los romanos habían oído de Pablo, pero aún así no lo conocían personalmente. Por lo tanto, Pablo les dice cuáles son sus intenciones. Entonces, ¿qué desea Pablo en su visita? Dice que desea impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. La palabra confirmado significa fortalecer. Pablo deseaba fortalecerlos a través de un don espiritual que les impartiría. Ahora, quiero que veas esto. ¿Cuál es ese don espiritual?
Quizás alguien piense en un don como la profecía o las lenguas o algún otro don espiritual extraordinario, pero Pablo siempre dice que es el Espíritu que imparte esos dones y no Pablo mismo. El don al que Pablo se refiere es el conocimiento del Evangelio. En los siguientes versículos esto va a quedar más claro, pero escúchame, esto es clave. Pablo dijo que sirve a Dios en su espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, o sea, el mensaje acerca de Cristo. Y ahora está diciendo que quiere que los romanos comprendan mejor lo que es este mensaje poderoso que ellos han creído. Ahora déjame darte un punto importante aquí en base a lo que está diciendo el apóstol sobre la motivación correcta para predicar a Cristo. Escucha, predicamos el Evangelio porque el Evangelio fortalece y conforta a los creyentes. ¿Oíste eso? El Evangelio fortalece y conforta ¿a quién? A los creyentes. Fíjate, Pablo aquí no está hablando de salir a predicar a la calle. Está hablando de compartir el Evangelio con los creyentes en Roma. Muchas veces nuestra debilidad en el evangelismo comienza con una falta de predicación cristocéntrica en nuestras iglesias. Escúchame, yo necesito oír el Evangelio todos los días. Yo necesito oír el mensaje de la salvación en Cristo cada domingo. Es la historia más maravillosa y el mensaje más reconfortante que existe. Dime la historia de Cristo, dice el himno. Es el tema central de toda la Biblia. Y mira esto. Vemos a Pablo comprometido no solo con llevar ese mensaje a la iglesia, sino también espera oír el mensaje en los labios de ellos. Cuando regularmente nos alimentamos con el Evangelio, nos fortalecemos y nos preparamos para ser mejores testigos en nuestro entorno. Lee conmigo el texto comenzando en el 11. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, eso es fortalecidos, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Te pregunto ahora, ¿qué diferencia haría si fueras a la iglesia el próximo domingo buscando conscientemente animar a otros con el Evangelio y no solo para recibir algo para ti? ¿Oíste eso? Ahora mira lo que dijo el pastor y autor Tim Keller acerca de esto. Es tremendo. ¿Cómo podemos experimentar en realidad ese ánimo domingo tras domingo y semana tras semana cuando nos reunimos? Lo experimentamos recordando que Dios ha declarado que Jesús es su Hijo, resucitado con poder para gobernar con poder, y que por la fe en Él disfrutamos de la gracia de Él y la paz con Él. Cuando pasamos tiempo con otros creyentes, estamos pasando tiempo con aquellos que dicen, esto es verdad y esto es maravilloso, a esa declaración. Podemos ver la fe y la obediencia que fluye de ella a nuestro alrededor. Podemos ver a otros usando sus dones para otros y podemos usar los nuestros para ellos. Eso es lo que nos anima y fortalece. Amén. Otra vez, te recuerdo el primer punto. Predicamos el Evangelio porque el Evangelio fortalece y conforta a los creyentes. Ahora, vamos a los siguientes versículos, comenzando en el 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Amén. Ahora fíjate, en esas palabras de Pablo, tengo obligación. Tiene una sensación de responsabilidad, ¿no es cierto? Esto es importante. Pablo afirma que tiene obligación de anunciar el mensaje de Cristo a todos los gentiles, ya sean personas educadas y cultas como los griegos o personas ignorantes e incultas como los bárbaros. Ahora, ¿en qué sentido estaba obligado? Otra vez, citando a Tim Keller, me gusta mucho cómo él explica esto. Dice, es ilustrativo pensar en cómo yo puedo estar en deuda contigo. Primero, puede que me hayas prestado $100 y estoy en deuda contigo hasta que te los devuelva. Pero segundo,
Alguien más puede haberme dado $100 para que te los entregue y estoy en deuda contigo hasta que te los entregue. Es en este segundo sentido que Pablo está obligado con todos en todas partes. Dios ha compartido el evangelio con él, pero Dios también le ha comisionado a declararlo a otros. Así que Pablo le debe el evangelio a la gente. ¡Wow! Pablo dice que está ansioso de anunciar el evangelio en Roma porque tiene una deuda con ellos. Dios le dio un mensaje que debía compartir y eso nos da un segundo punto. Predicamos el evangelio porque es un mensaje que debemos a los demás. Déjame desarrollar esto un poquito más. A veces sentimos que compartir a Cristo es algo opcional o solo para los que tienen el don del evangelismo. Escúchame. Despertar a tu vecino porque su casa se está quemando, ¿es opcional o un deber? Mi hermano, es un deber. No hacerlo sería criminal. Y dejar que perezca en las llamas tu vecino porque no te conviene sería inconcebible, ¿no es cierto? Si creemos que Cristo murió para restaurarnos a Dios y llevarnos de la muerte a la vida, si creemos que el infierno es real, pero que por Cristo los que creen pueden ir al cielo, tenemos un deber muy real de compartir ese mensaje. Hay obligación, mi hermano. Ahora, te dije que quiero que a través de este estudio sientas paz y recibas del Señor una confianza extraordinaria para hablar de Cristo cada vez que el Señor te dé la oportunidad, pero eso último quizás ha hecho todo lo contrario. Yo te comprendo, pero sigue escuchando que ahora viene la parte buena. Pablo nos explica por qué está tan dispuesto a anunciar el evangelio a pesar de los obstáculos, los temores y los sufrimientos verdaderos que a veces acompañan la predicación del evangelio. Lee conmigo desde el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Ahora, no quiero que oigas un regaño en este pasaje. Pablo no te está diciendo tu problema es que estás avergonzado del evangelio. Pablo más bien nos está ayudando a entender algo muy importante aquí. Escucha, el poder del evangelio no depende de Pablo. No depende de mí ni de ti. El evangelio es el poder de ¿quién, mi hermano? Es el poder de Dios. Di amén. Hemos dicho que predicamos el evangelio porque el evangelio fortalece y conforta a los creyentes. Hemos dicho también que es porque es un mensaje que debemos a los demás. Y ahora tercero, predicamos el evangelio porque Dios mismo se ocupa de los resultados. Yo mismo puedo decirte que antes me preocupaba mucho cuando pensaba en compartir a Cristo o siquiera invitar a alguien a la iglesia, pero conocer bien su evangelio me ha dado una confianza tremenda, porque el poder para cambiar vidas, para salvar a los pecadores, para producir el nuevo nacimiento, escúchame, no depende de mí. El poder está en el evangelio y cada vez que lo predicamos, cada vez que lo anunciamos, Dios mismo se ocupa de salvar al que le plazca por medio de su poder. No es mi trabajo, es mi deber darlo por amor a Cristo, por amor al prójimo, pero los resultados dependen de Dios y no de mí. Eso me da mucha tranquilidad. Gloria a Dios. En el evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oye esto, mi hermano. Estos versículos nos revelan el punto principal de la epístola de Pablo a los romanos. Él piensa resaltar el evangelio en toda su gloria en la carta. Es un mensaje tan asombroso, tan bueno, tan necesario que se debe compartir. En el evangelio, dice Pablo, se revela la justicia de Dios. Pero nos explicará que en vez de destruirnos esta justicia, nos da vida, porque Cristo la obtuvo para nosotros. Y Pablo nos va a explicar eso con muchos detalles en los capítulos siguientes.
Pero mi hermano, esta motivación de Pablo debe ser la nuestra también. Aunque es normal sentir temor y habrá riesgos, prediquemos a Cristo en nuestras iglesias porque necesitamos oír el evangelio todos los días. Prediquemos a Cristo porque se nos ha dado un mensaje que es para el mundo y le debemos ese mensaje. Y prediquemos a Cristo sabiendo que el evangelio es poderoso para salvar. Y ese poder viene de Dios y no de nosotros. Y si hoy todavía no has creído en Cristo, mi hermano, ¿qué esperas? Ya oíste el anuncio. Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Derramó su sangre por ti. Fue por amor que Dios se hizo uno de nosotros. Reconoce hoy que aparte de Cristo no hay perdón ni vida eterna, pero hoy Él te ofrece perdón y vida si puedes creer. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, no olvides esto. El poder del evangelio no descansa en ti, sino en Dios mismo. Él es quien salva, quien transforma, quien da vida donde había muerte. Tú y yo solo tenemos el privilegio y la responsabilidad de anunciarlo con amor y fidelidad. No es un peso imposible, es un llamado glorioso. Y si todavía no has creído en Cristo, escucha bien, hoy mismo puedes recibir el perdón y la vida que Él ganó en la cruz. Pon tu fe en Jesús y verás que en Él hay gracia abundante y esperanza eterna. ¿Por qué no oramos? Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje del apóstol Pablo, que nos ayuda a recordar la importancia de predicar a Cristo. Señor, te pedimos por las iglesias, Señor. Padre, que haya un renacimiento, Señor, un avivamiento verdadero en tus iglesias alrededor del mundo, donde Cristo se predica fielmente, donde se exalta la gracia de Dios en la salvación, donde queda claro cada domingo a través de tu palabra que tú eres un Dios que nos amas y que has dado todo lo necesario para que podamos reconectarnos y reconciliarnos contigo. Señor, te pedimos por los que nos escuchan hoy, Señor, por los individuos, que los fortalezcas, que les des valor y mucha tranquilidad también para predicar a Cristo, sabiendo que el poder para salvar está en ti y no en ellos. Y por último, te pedimos por aquellos que todavía no han creído, que hoy pongan su fe en el único que los puede salvar. Pedimos esto confiadamente porque se ha predicado el evangelio, el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.